noches. Pasados 2 años del inicio de las conversaciones en La Habana, el proceso parece estancado o al menos avanzar mucho más despacio de lo que los colombianos quisiéramos. Por otra parte, como consecuencia del ataque de las FARC en el Cauca, en el que murieron 11 militares y 20 más quedaron heridos, la relativa credibilidad y confianza que había logrado el proceso sufrió un serio retroceso. Como lo revelan las encuestas, las más recientes, los comentarios en los programas de opinión y en las redes sociales, las cartas de los lectores en los medios impresos, en las conversaciones informales. Tampoco ayuda el hecho de que en el punto sobre víctimas que se negocia hace más de 10 meses no se avisore un pronto acuerdo ni se vea próxima una solución a asuntos como el de la justicia transicional y el mecanismo de refrendación de un eventual acuerdo. En contraste, las cosas parecen discurrir mejor en cuestiones como el desminado humanitario que analiza la subcomisión técnica compuesta por militares activos y jefes de las FARC. Muchas voces piden darle una vuelta de tuerca a las conversaciones, acelerar el paso y fijarles un plazo, mientras otras, hay que decirlas menos, sugieren su suspensión. Por estas razones y sobre todo porque crecen las dudas sobre la posibilidad de que la negociación llegue a buen puerto, el equipo de Las Claves está en La Habana para intentar medirle el pulso al proceso de paz mediante la discusión de algunos asuntos de relevancia con algunos de los negociadores de ese grupo guerrillero. Una discusión sin restricciones que verán ustedes en 2 programas, el primero de los cuales los invitamos a seguir hoy con la participación de los negociadores Iván Márquez y Pablo Catatumbo y con Carlos Antonio Lozada de la subcomisión técnica para el conflicto. Y como siempre, el escritor y periodista Antonio Caballero. Así que hecha la presentación de los participantes, vamos a darle comienzo a la discusión y yo quisiera empezar por la percepción que hay en el país de que es que los diálogos están estancados, que vamos a cumplir casi 1 año y no parece salir humo blanco de la mesa. ¿Qué tienen ustedes, Iván Márquez, qué tiene usted que decir a eso? Bueno, da la impresión, o puede estar dando la impresión que los diálogos avanzan lentamente, pero hemos trabajado con mucha dedicación para avanzar. Ya hay un cúmulo de propuestas sobre la mesa de conversaciones. Tengan en cuenta que hemos realizado eventos inéditos en otros procesos de paz, como el de escuchar directamente a las víctimas del conflicto, lo cual permite colocar este proceso como paradigma para la solución de conflictos del siglo XXI. Como decía, 140 propuestas recogidas de los foros, de los correos que se nos envían a la mesa de conversaciones por parte de las organizaciones de las víctimas y las que presentamos nosotros en la mesa de conversaciones para la discusión con el gobierno. Están las cartas sobre la mesa. Necesitamos empezar ya a producir resultados en puntos cuanto concretos a la redacción de los acuerdos. En eso estamos. Listo. Yo quisiera que... perdón. No, pero es que usted está diciendo, Iván, de cosas que vienen en torno a los diálogos, es decir, que las víctimas hayan venido a hablar a La Habana, son cosas paralelas a los diálogos, no son los diálogos mismos, y son los diálogos los que parecen prolongarse indefinidamente. No las cosas que están ocurriendo en torno y que son efectivamente pues, interesantísimas para los conflictos del siglo XXI, pero... No, los diálogos avanzan al paso que deben hacerlo. Para ir más rápido se necesitan generar los acuerdos tienen que surgir en la mesa de conversaciones. A veces se pretende que un proceso de paz tiene que marchar con un cronómetro en la mano y eso no es así. La rapidez o la lentitud de un proceso obedece a la forma como se evacúen los diversos temas que están planteados en una agenda. Y al grado de disposición de las partes de hacer concesiones. Entremos a puntos concretos. El ataque del Cauca, realmente con 11 muertos y 20 heridos, fue un golpe muy grave a la credibilidad y a la confianza en el proceso que había ido, hay que decirlo, había ido creciendo, pero no había logrado como cuajar del todo. Frente a ese
de hecho se han barajado dos hipótesis fundamentales. Uno, que fue un ataque avalado desde La Habana para presionar el cese bilateral. El otro, que no hay unidad de mando, que hay ruedas sueltas y que especialmente las unidades móviles son ruedas sueltas y son un poco el talón de Aquiles de las FARC en general. ¿Qué dice usted, Catatumbo? A ver, no, pues yo diría que ninguna de las dos hipótesis se acerca a la verdad. Ni fue un ataque premeditado para presionar el cese bilateral de fuego, ni ruedas sueltas. Lo que ocurre es que la dinámica de este conflicto en el terreno, cuando no hay un acuerdo de cese bilateral, es muy inestable. Siempre los ceses al fuego unilaterales son inestables y en ocasiones, cuando no existe la voluntad política suficiente de ambas partes, cuando se ordena de pronto arreciar operativos militares en determinadas zonas del país que claro, son pero esa es la obligación constitucional de un gobierno. Sí, pero entonces precisamente en esas coyunturas se presentan incidentes como este, que son, yo diría que muy lamentables, sí, dolorosísimos. Pero digamos, yo les estoy transmitiendo un poco lo que uno siente personalmente y lo que siente mucha gente en el país, que hubo una reacción un poco cínica de parte de las FARC. Lo lamentaron, sí, pero no le dieron la mayor importancia y la gente siente que eso va a seguir. Usted mismo dijo, esos ceses bilaterales y unilaterales, las cosas pueden volverse a repetir así, y eso fue un golpe muy grave para el proceso, muy grave para el proceso, y lo primero que ustedes dicen es, eso es culpa del gobierno. Es que mire, que ese tipo de situaciones tan complejas requieren sentido común. No se puede responder a un gesto unilateral de la guerrilla incrementando las operaciones militares, argumentando que es un deber constitucional. Es que estamos tratando de solucionar un conflicto sumamente prolongado, complejo. Claro, pero y eso las reglas fueron negociar política. En medio del conflicto, habían suspendido los bombardeos. Precisamente fueron las condiciones que impuso el presidente Santos de negociar en medio del conflicto. Entonces no encuentra uno razones. Pero ustedes la aceptaron. Aceptamos y luego produjimos la declaración de cese unilateral del fuego. Sí, pero mira, María Elvira, yo te diría que este tipo de coyunturas, sí, como te digo, no somos cínicos cuando decimos que nos parecen dolorosísimas. Es sincero, es que la muerte de cualquier colombiano nos duele, pero nosotros como los que estamos al frente de este proceso estamos obligados a tener cabeza fría, porque fíjese usted que en esta guerra hace unos meses se había producido también la muerte de un comandante guerrillero y al parecer esas muertes no duelen, pareciera como como las muertes de los guerrilleros son legítimas, válidas, indoloras, y lo que ocurre en la contraparte. Entonces, por eso hay que tener, dijéramos, cierta objetividad para que esas coyunturas no nos conduzcan a de pronto hacerle daño. A desmadrar todo. Ustedes no creen en las encuestas, pero yo de todas maneras creo que las encuestas son indicadores de algo que está pasando en la opinión, son indicadores, son fotos del momento, y esa foto del momento indica que el clima de opinión es muy negativo frente al proceso, que hay un rechazo creciente a las FARC, un escepticismo en aumento sobre las posibilidades de que el acuerdo llegue a buen puerto. Les doy cifras, más del 80% además rechaza la posibilidad de que ustedes participen en política, más del 70% insisten en que los máximos responsables deben ir a la cárcel y deben pagar por los crímenes cometidos. Más del 70% no cree que ustedes vayan a reparar a las víctimas. Lo voy a decir en la forma más cruda, la gente en general no ve a las FARC como un grupo altruista, salvador del pueblo, sino como una banda de criminales, como un grupo terrorista, y me parece que en ese sentido ustedes tienen que estar conscientes del grave problema de credibilidad y de confianza que tienen en ustedes, y que a ustedes les cabe en gran parte la responsabilidad de que la gente crea
y que la gente apoye el proceso. ¿Por qué el desprecio por lo que siente la gente? ¿Por qué esa como... No, las encuestas son manipuladas, los medios todo lo manipulan, la verdad es la de ustedes, sino la verdad es de mucha gente que la oye uno en las conversaciones normales? Pues mira, pero yo la veo endilgándonos conductas que nosotros no las hemos asumido. Nosotros no estamos despreciando la opinión de nadie, la tenemos en cuenta, también miramos un poco las encuestas, solo que tenemos unas opiniones a lo que sea en torno a ello. Pero imagínense usted, ¿para qué es un proceso de paz? ¿Para qué se dice que se busca la conversión de la guerrilla de una organización armada a un movimiento político legal abierto, si no se le va a permitir participar en política? Eso es un absurdo, ¿no? No, eso naturalmente, esa es la posición, digamos, del uribismo y del expresidente Uribe, pero lo que se les reprocha a ustedes es una posición de arrogancia, de ignorar, no lo que está diciendo la oposición de Uribe, sino de ignorar la irritación tremenda que producen determinadas cosas como esta del Cauca. Sí, muchas de estas cosas, Antonio, son un poco creadas mediáticamente. Por eso, es ahí donde eso no es absolutamente para así. presionar Claro. en la mesa de conversaciones, asuntos, por ejemplo, como el tiempo, o aspectos que son fundamentales para este proceso, como es el espinoso tema de la justicia. Entonces uno nota que se genera como una matriz mediática que busca este tipo de resultados en la mesa de conversaciones. Bueno, nosotros siempre estamos dispuestos a discutir, tampoco nos molesta eso. Siempre estamos abiertos a buscar una fórmula de entendimiento, porque nosotros queremos que Colombia deje de ser la Colombia en guerra del siglo XIX y que por fin podamos construir la paz para Colombia. Les voy a dar un dato de esos de las encuestas que puede ser tomado para que ustedes lo analicen. Hay una pregunta de una de las encuestas, ahorita no estoy segura si es la de Gallup, dice, si se firmara un acuerdo, ¿lo votaría? El 30.9% dice que lo votaría, el 16.2% son indecisos y el 27.3% dice que no lo votarían. Es decir, hay una gran favorabilidad, hay favorabilidad hacia un eventual acuerdo. ¿Eso no es una invitación también para acelerar, para meterle más el acelerador al paso, para tratar de llegar más rápido? Porque cuando se negocia se tienen que hacer concesiones y a veces se trasluce mucha intransigencia de parte de ustedes. A ver, mira, yo te digo esto, María Elvira, el problema de la guerra en Colombia es un problema tan largo, tan complejo, tan histórico, que eso no se puede manejar así. Eso no se puede manejar como si esto fuera un partido de fútbol. Hay que hacer pedagogía. Esas encuestas pueden reflejar la opinión de una gran mayoría de colombianos, pero colombianos que sí tienen todos los elementos de juicio para juzgar de qué se trata esta guerra. Es que aquí le han vendido al país la idea de que esto es una guerra entre bandidos, que nosotros somos unos bandidos y que aquí hay unos señores buenos que defienden a la sociedad, dijéramos, pero se oculta que esos mismos señores que se oponen hoy a que lleguemos a un acuerdo de paz fueron los mismos que patrocinaron a esos sí bandidos que desplazaron 6 millones de personas, que asesinaron miles de colombianos, que produjeron toda clase de atropellos y de masacres. Y eso parece que no contara. Es que el tema de la verdad pone nerviosos a muchos en Colombia, el tema de la verdad histórica. Y entonces hay que calcular bien los pasos, qué es lo que se acuerda. Nosotros queremos que el país estudie las conclusiones o el informe de la Comisión Histórica del Conflicto
que fue presentado en febrero pasado a la mesa de conversaciones, y ahí hay unos elementos que nos permitan a nosotros ir ubicándonos bien en la problemática y pensando, por ejemplo, en las máximas responsabilidades que están ahí bien expuestas. Casi todos los académicos coinciden en señalar al Estado como el supremo responsable de este conflicto. Entonces, sí, pero, cuando esos temas se tratan, hay polémica y hay dificultades, hay tropiezos, pero nosotros pensamos que por encima de eso hay que avanzar y estamos dispuestos a eso, y por eso decimos, ahí están nuestras propuestas en la mesa, más de 200 propuestas sobre el tema de víctimas para empezar a redactar ya acuerdos. La sola presencia de 6 miembros del secretariado de la FARC aquí en La Habana, dedicados de lleno a este proceso, demuestra la decisión y la voluntad y el compromiso que tenemos en la FARC para con el proceso de paz y lograr. Sin duda, pues todo el mundo reconoce, yo creo, la voluntad de las FARC, demostrada en que están en un proceso desde hace 2 años y medio. Pero lo que no se reconoce, es decir, o lo que ustedes no han logrado convencer a la opinión pública en Colombia, es de que tienen alguna responsabilidad en todo lo sucedido. Ahora usted acaba de insistir, Iván, en la responsabilidad única del Estado. Eso no es así. Y a usted hablan de, y es cierto, la creación de todos los grupos paramilitares y la responsabilidad por el desplazamiento. Todo eso es así, sin duda, pero también eso no se ha negado en Colombia. Justamente todo eso, mal o bien, mal en mi opinión, pero mal o bien, se ha llegado a se han juzgado a los jefes narcoparamilitares las responsabilidades últimas y las responsabilidades históricas, naturalmente que están de los dos lados, pero ustedes parecen decir, a nosotros nos obligaron a esto. Eso no lo ha entendido el país exactamente. Sí, lo que el país no ha entendido todavía es que hay una causalidad sistémica en este conflicto, que todo se origina por una situación que se crea o se genera en el sistema, que dicta políticas que causan tremendo daño en amplios sectores de la sociedad colombiana, como pobreza, como desigualdad, miseria, y entonces esto justifica el alzamiento armado, justifica la rebelión, y entonces si esto no se tiene en cuenta, pues se termina confundiéndose un poco. Aquí hay un montón de responsables. Iván, justamente el hecho de que el alzamiento armado se justifica, lo reconoce el gobierno actual en el hecho de que negocia con ustedes políticamente. El gobierno anterior, los gobiernos de Uribe, decían que no existía conflicto en Colombia, porque no reconocían ese derecho al alzamiento armado. ¿Y cómo lograron con eso, Antonio, generar más víctimas de este conflicto? No, por eso, pero lo que está ocurriendo ahora no es eso, ya. Pero es que es inexacto, Antonio, decir que nosotros no hemos reconocido responsabilidad. Nosotros hemos dicho públicamente que estamos dispuestos a reconocer las responsabilidades que nos correspondan, siempre y cuando los demás, que también tienen responsabilidades, asuman las propias. Por ejemplo, este es un conflicto que tiene responsabilidades políticas, tiene responsabilidades morales, tiene responsabilidades judiciales. Y no se puede pretender echarle la culpa solo a las guerrillas, que es lo que se ha hecho. Es el solo lo que no se está haciendo, y es el solo el que uno siente que ustedes sí le están echando la culpa solo al Estado. Hay unos que tienen más responsabilidad que otros, y nosotros, eso sí lo hemos dicho, sí. y creo que en eso tenemos razón, que más responsabilidad tiene el Estado que los demás. No se le puede echar la culpa de todo lo que ha pasado, que es un conflicto histórico que tiene más de 50 o 60 años, a los combatientes. ¿Y la responsabilidad del Estado qué? ¿Y la responsabilidad de los dirigentes nacionales qué? Es que aquí hay una dirigencia nacional. De acuerdo, pero... excluyente además. El Estado ha aceptado responsabilidades en unos casos, otros han... Pero... ¿Por qué, si ustedes son los que están sentados, den ese paso, asumir su cuota de responsabilidad, y ustedes no creen que eso se los recompensa la opinión? Voy a hacerles esa pregunta, dejarla abierta, porque me están diciendo que corte en este momento para hacer una breve interrupción.
insisto en la pregunta, ¿por qué no tener el valor, el coraje, decir, sí, somos culpables de una parte de todo esto, somos responsables de una parte de esto, porque hemos causado víctimas, y ustedes lo saben que han causado víctimas. Usted, señor Catatumbo, reconoció el secuestro como uno de los graves errores, esa política del secuestro fue un grave error, y ese lastre lo están cargando todavía. No hay miles de víctimas del secuestro, reconozcan de frente, no por el ladito, no de vez en cuando, y yo creo que eso les daría grandes réditos. No, sí, pero mira, nosotros hemos hecho, lo que pasa es que en ocasiones parece que no nos escucharan. Nosotros hemos dicho y hemos hecho una propuesta que hagamos un día o una semana de contrición nacional en la que todos los que tenemos alguna responsabilidad en este conflicto salgamos a decirlo y a pedirle perdón a las víctimas por lo que nos competa de nuestra responsabilidad. Pero parece que algunos entendieran que eso solamente tenemos que hacerlo nosotros. Nosotros hemos dicho, ¿cuándo será que vamos a ver al lado de esos que tú pides, también a los dirigentes de los partidos históricos, que tienen una enorme responsabilidad en esto? La clase dirigente que no ha sabido conducir este país hacia la paz y no hacia la guerra. Los gremios. Los responsables de que este país, antes de que nosotros hubiéramos nacido, ya habían incendiado este país. Es que nosotros somos, y desde ese punto de vista hemos dicho también que tengan en cuenta que también hay mucha gente que está alzada en armas y que también es víctima. Eso no quiere decir de que, como muchos han dicho, cínicos, ustedes no son víctimas. Sí, hombre, el pueblo colombiano somos víctimas de unas clases dirigentes que no supieron conducir este país y que nos lo incendiaron. Y que ahora que estamos diciendo, por favor, paremos esto, vamos a construir un nuevo país, entonces se oponen también. Eso no es así. Entonces, yo lo que digo es que debemos de buscar una manera de aproximarnos a eso sin esa intolerancia de que cuándo es que van a hacer esto, que ustedes. No. Es que esto tiene muchos ingredientes. Se ve, digamos, como una actitud de muchos sectores del país de ensañarse con las FARC, como a cobrarnos la dignidad que hemos tenido como organización de resistir la guerra que se declaró contra los campesinos en esa época de la mitad del siglo pasado, y que ha significado y se ha simbolizado esa resistencia en la FARC. Entonces, porque sí lo hemos hecho. Vea el acto que hicimos con las víctimas de Bojayá. Aquí estuvieron presentes, se hizo un reconocimiento público de parte nuestra de haber provocado esa tragedia y se le pidió perdón a las víctimas. Esos son gestos. Yo no entiendo por qué María Elvira dice que nosotros no admitimos responsabilidades. Hemos hecho una cantidad de pronunciamientos en ese sentido. Yo creo que hay que leer un poco más lo que nosotros decimos públicamente y las hemos asumido en función de la rebelión. Sí, se han cometido errores y nosotros estamos dispuestos a responder por esto. Pero otra cosa es lo que hablamos hace un momento, Antonio, en cuanto a la responsabilidad suprema. Eso es distinto. La misma rebelión, el mismo ejercicio a la rebelión supone que hay como una causa que motiva ese alzamiento armado. Luego, esa causa tiene que ver con la máxima responsabilidad. Es lo que quiero decir. Pero no, ustedes se quejan, me parece a mí, de que se ha ensañado con las FARC. Sí, es cierto, pero es que la guerra no se ha terminado. Se está todavía negociando en medio de la guerra continúa. Entonces esperar que desde el otro lado digan, no, es las FARC, como si ya se hubiera hecho la paz, como si ya se hubiera logrado la reconciliación nacional. Esperar eso es también lo mismo que desde el otro lado pasa también a veces, que es ensillar antes de traer las bestias. La paz no está hecha. En consecuencia no tienen por qué esperar que los traten fraternalmente. Los tratan todavía como adversarios o como enemigos. Y yo creo que ese es el reto, ir ganando terreno. Por esa vía también se le hace mucho daño al proceso. Digamos, no pedimos que hablen bien de las FARC, nuestros enemigos, pero sí colocar el proceso en un punto de interés nacional
y que no por tratar de afectar la imagen y la credibilidad de las FARC se termine atacando el proceso, con el profundo significado que tiene como posibilidad de terminar esta tragedia en que nos hemos estado... Pero es que eso se lo achacan ustedes a su contraparte, que es el gobierno, cuando es la oposición de derecha al gobierno la que los acusa a ustedes de todo eso. La que dinamita el proceso, efectivamente, es la oposición al gobierno, no el gobierno. No, pero mire que también se han dado situaciones como que desde el propio gobierno no se ha sabido valorar los gestos que nosotros hemos hecho en función del proceso, el cese unilateral al fuego, el mismo reconocimiento que se hizo de las víctimas de Bojayá. Todos estos pronunciamientos que nosotros hemos hecho siempre han sido respondidos por parte del gobierno de que no es suficiente, que hay que dar más. Entonces eso genera una dinámica que no permite, digamos, que el proceso gane también credibilidad y apoyo. Oiga, Antonio, ¿cuántos estos unilaterales hemos hecho? Pero Pablo, ¿cuántos estos unilaterales de paz hemos hecho últimamente? Más de 15, ¿no es cierto? Unilaterales. Y todos ellos de importancia, como ceses de fuego, o como por ejemplo el de trasladar la edad de ingreso a la guerrilla, que estaba ajustado pues al derecho internacional humanitario, que habla de menores de 15 años que no pueden estar en filas, y nos hemos corrido 2 años en dirección a lo que plantea el protocolo facultativo de los derechos del niño. Bueno, a eso también quería preguntarle, Iván, hay informes que dicen que ustedes siguen reclutando y hay una gran irritación por las declaraciones del señor Santrich, que dijo, nosotros no nos hemos comprometido, nosotros no hemos incumplido la promesa, además nuestro compromiso no es sacar a los menores de las filas. Ese sería un gesto. ¿Por qué que hay un clamor en la opinión? Hay un compromiso de sacar a los menores. ¿Y por qué no se comprometen a sacarlos a todos de las filas y entregarlos y que vuelvan a sus casas? Y ese sería un gran gesto que reconocería la sociedad. Usted dice eso, Malvina, porque no conoce qué estamos haciendo. Pues el señor Santrich dice que los protegen. Estamos adelantando contacto, pues por supuesto, los que están... ¿Usted cree menores, que usted protege a un menor dándole un arma para que combata? No, es que no se trata de eso. Usted está equivocada. A ver. Los menores de 15 años que han llegado a un campamento han ido en calidad de refugiados, porque el paramilitarismo asesinó a sus padres, porque sus comunidades fueron destrozadas, por la violencia familiar, porque han ido a buscar refugio. Aceptemos que esa puede ser una parte de la verdad. Con la mano en el corazón, ustedes no han reclutado menores por la fuerza. Yo entiendo que hay mucha gente que ha entrado en las filas de ustedes y de los paramilitares huyendo de la violencia de sus casas por falta de oportunidades, pero de uno y otro lado han reclutado menores. Con la mano en el corazón pueden decir que no hay un solo menor en la historia de las FARC que no haya sido reclutado por la fuerza. Por la fuerza no, María Elvira, se lo puedo asegurar. En las FARC no se recluta a nadie por la fuerza. Una de las condiciones para uno ser guerrillero es que tiene que ser consciente y actuar y ingresar de manera voluntaria. Es imposible mantener una guerrilla con personas reclutadas a la fuerza. Ninguna guerrilla del mundo puede funcionar así. Se le van. Y armarlos, digamos, tenerlos a la fuerza y armados. Tenerlos a la... Si la fuga los pueden matar, digamos. No, pero para ingresar, es decir, lo que nosotros no podemos es decirle a usted haga el favor y venga para acá y se mete a la guerrilla, eso no. Pero si hay familias que se quejan, que les dicen que los amenazan, que si no entregan hijos a la guerrilla... No, esos son cuentos, Malvina. ¿Usted cree, a ver, mire, ¿usted cree que la gente les cree? Mire, yo le explico esto, ¿verdad? A ver. No, yo estoy mirando de dónde saca usted todas esas cosas. De todo lo que oye uno de los testimonios. No, yo no me estoy, me da pena, yo no estoy inventando nada. Yo oigo testimonios de la gente, leo informes, oigo lo que dicen en las regiones. Hay familias que han tenido que entregar a sus hijos a los paramilitares y a las FARC porque los amenazan si no los entregan. Hay que hacer la distinción. Si usted le pregunta a mi madre si estuvo de acuerdo o si está de acuerdo que yo me haya involucrado en la guerrilla, seguramente que ya lágrimas de sangre lloró mi madre como yo me vine. Yo creo que hay unos que lo hicieron voluntariamente, pero estamos preguntando otra cosa. Que me han reclutado a la fuerza. No, yo sé, pero unos lo hacen voluntariamente y acepto. Ninguna mamá está de acuerdo que una hija de 15 años que le ayuda en la casa se le vaya para la guerrilla. Pero así como las muchachas se van
con una persona, se consiguen un novio y se van de la casa, así mismo pasa. Eso es un tema complejo y es un tema que tiene que ver con toda esa problemática que hay en el campo de falta de derechos, de falta de oportunidades. Pero es que todo esto viene de una cosa más profunda, que es que no les creen a ustedes. Es decir, no les creen en este caso de los niños reclutados, como no les creen en muchísimas cosas. ¿Y por qué no les creen? Porque ustedes han dicho muchas mentiras en el curso de 50 años, ¿no? También ha dicho muchas cosas que son verdad y yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ustedes, no solo que ustedes proponen, sino que las que movieron a que existieran las FARC en un principio. Pero efectivamente, las cosas que han venido haciendo les han ido creando desconfianza. Volvemos a lo mismo, es la confianza o la desconfianza. Y ese es el reto, reconstruir confianza, que la sociedad crea que de verdad estamos avanzando hacia el fin del conflicto. Y en eso quisiera preguntarle, Carlos Antonio, usted trabaja en la subcomisión técnica y están avanzando en el tema del desminado humanitario. ¿Han llegado ya a acuerdos concretos? ¿Ya tienen establecidos dónde van a empezar? ¿Ya saben dónde hay minas? ¿Dónde son los sitios donde pueden empezar? En fin. Sí, el ciclo que acaba de terminar nos permitió dejar elaborada ya la hoja de ruta que va a regir los procedimientos para llevar ya la implementación del acuerdo al terreno. Efectivamente están ya seleccionadas las dos veredas, una de Antioquia, otra en el Meta, donde se va a llevar a cabo este proyecto piloto con ayuda de una organización noruega, Ayuda Popular Noruega, y la participación directa de guerrilleros de las FARC también en el terreno. ¿Ya está establecido cómo van a ser los grupos, qué cantidad de guerrilleros van a participar, cuántos? Ya eso está establecido en esa hoja de ruta. Ahí en el terreno participantes de Ayuda Popular Noruega, del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario y de las FARC. ¿Y empieza cuándo concretamente ese Todavía estamos plan? Por definir la fecha. Ya está. Pero digamos, uno puede decir que ahí hay humo blanco. Ahí está. ¿Están satisfechos con ese acuerdo? Bueno, por supuesto, hay un convenio y eso está caminando y estamos todos muy contentos. Dios los oiga, que eso llegue de verdad a buen puerto, y en ese sentido... Va a ser decisivo el desarrollo de ese proyecto porque... Esos son gestos para recuperar confianza. Una implementación, digamos, de algo en la que participan directamente guerrilleros y militares, pues genera igualmente... Claro. Eso es un paso importantísimo porque es un paso concreto, justamente. Combinado, además, que son hombro a hombro los unos y los otros, los que se han echado bala toda la vida desminando. En ese mismo orden de los temas que está discutiendo la subcomisión está el proceso de desmovilización y hay propuestas de concentración. ¿Usted cómo analiza esas propuestas, Iván? ¿Le parece que eso puede ser un paso siguiente, ya muy cerca de la firma del acuerdo? ¿Se refiere a la concentración de las FARC en determinados sitios donde ya se pueda verificar los ceses del fuego, donde haya... Vea, nosotros sí hemos empezado a discutir en paralelo con el tema de víctimas el asunto del cese del fuego, pero apenas estamos en unos intercambios preliminares y decimos que también estamos por una senda bastante favorable. Hay entendimiento, al menos estamos intercambiando visiones con calma, ¿no? En esto no se puede correr mucho. Es posible que en un primer intercambio sobre la temática, las visiones no se encuentren mucho, pero hemos nosotros constatado que en las dos partes existe voluntad de buscarle la comba al palo a ver si llegamos a un acuerdo para tener un cese del fuego bilateral y definitivo. Así lo queremos, es la mejor, digamos que esa es la mejor manera de escalar el conflicto, a través de cese bilateral. Ese sería ya el fin del conflicto, ¿no? Pues, no necesariamente tiene que ser el fin del conflicto, estas conversaciones necesitan avanzar sin que nos matemos entre las fuerzas contendientes. Este proceso de paz necesita un ambiente favorable también para avanzar en las discusiones, pero sobre todo evitar nuevas victimizaciones. Eso me parece bien, pero
El gobierno ha insistido en que cese bilateral sería el resultado ya, es decir, cuando estemos todos de acuerdo en que no nos vamos a seguir dando bala, ese sería el cese bilateral. ¿Ustedes siguen contemplando un cese bilateral para seguir en las negociaciones y no lo ven vulnerable también en la medida en que hay muchos armados, las bacrines, los paramilitares siguen armados que estarían interesados en torpedear el proceso y eso también lo hace frágil? O sea, ese tema del cese al fuego es un tema, en primer lugar, muy técnico, en segundo lugar, muy complejo. No hay una sola forma de cese al fuego. Hay muchos que opinan, pero es una opinión de muchos, y puede que sea la del gobierno, de que una de las formas es la concentración de la guerrilla en unos puntos. Esa es la pregunta. Pero hay otras formas. Nosotros, por ejemplo, aquí en Colombia tuvimos una experiencia en la época de Betancourt, tuvimos un cese al fuego que paró la guerra, en realidad 5 años. Que no funcionó más tiempo, ¿por qué? Porque faltaba voluntad política. Nosotros hemos dicho que si hay voluntad política, si somos capaces, y para eso necesitamos la contribución no solamente del gobierno, sino también buena parte de la sociedad, de generar un medio ambiente favorable, tranquilo, es posible pactar un cese al fuego en el que se garantice la movilidad para nosotros. Nosotros no hablamos de puntos, hablamos de unas áreas donde podemos estar. El gobierno ha hablado, y algunos sectores de la oposición, no, es que tienen que concentrarse. Pero Pablo, justamente usted habla de el cese al fuego bilateral en tiempos de Betancourt. Efectivamente eso se rompió, no duró hasta 5 años. 5 años. Paramos la guerra 5 años. No, efectivamente. Pero ¿por qué se rompió? Justamente porque en ese momento no participaban en eso, en las conversaciones ni en los pactos los militares. Eso ahora está sucediendo una cosa distinta. Bueno, eso es esperanzador y eso facilita y posibilita la posibilidad de llegar a concretar eso. Me parece que ese es el paso más que se ha dado más en este proceso, es que por primera vez están los militares en la mesa. ¿Ha sido difícil la conversación con los militares en la mesa? No. Las conversaciones entre guerreros son distendidas, como dicen en La Habana, cordiales. ¿Se ha creado confianza? Muy prácticas. Rápidamente se puede llegar a entendimientos porque las dos partes saben de la guerra y de las tácticas y de las estrategias, de modo que ahí está presente siempre la verdad pura y limpia, y creo que por eso es muy fácil llegar a entendimientos con el sector militar. Yo no sé qué opina Carlos Antonio, que es el hombre que está al frente a ver, Carlos de esta Antonio, tarea. Rápido, porque acá nos están diciendo que apuremos. Eche su concepto rápido, que es el que estaba en permanente contacto con ellos. Es fundamental la presencia de los militares activos en la mesa. Eso ha generado otra dinámica dentro del proceso y ha permitido que fluya, digamos, la discusión en torno a los temas que fueron encomendados a la subcomisión ¿Cree que técnica. eso puede acelerar el tiempo? Sí, porque además hay muy buena voluntad de parte de los militares que están participando en la mesa. Bueno, vamos a hacer otra interrupción breve y volvemos en unos segundos. Uno de los problemas centrales que se están discutiendo y que lleva a la conclusión de estos acuerdos es el desarme, dejar las armas. En eso hay unas discusiones muy complicadas, muy semánticas realmente, que es entregar las armas, que es abandonar las armas, que es no usar las armas. Eso no lo están entendiendo la mayor parte de la gente en Colombia. ¿Cómo lo explican ustedes? Es decir, ¿qué es para ustedes el dejar las armas? Nosotros lo que hemos dicho es que tenemos y entendemos que ese debe ser el fin de este proceso, que llegar a un momento en que podamos
entrar a hacer política abierta, pública, en la vida legal, y en ese momento pues las armas ya no tendrán ningún sentido, digamos, dejarán de tener el sentido que han tenido como una expresión de la lucha política que nosotros hemos desarrollado a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué requisito indispensable debe haber para que eso se dé? Que el Estado también deje de utilizar las armas que le entregó la sociedad para su defensa y no las utilice en el ejercicio de la política contra sus propios ciudadanos. Si eso se da, pues seguramente que no van a haber razones Antonio, para que sigan eso así históricamente, pero una de las cosas, y vuelvo con eso a lo de la confianza, en la época del episodio trágico de la Unión Patriótica, una de las cosas que sucedieron fue que a la vez que la Unión Patriótica estaba haciendo política, las FARC continuaban haciendo política armada. Es decir, continuaban en la combinación de todas las formas de lucha. Eso ha sido una doctrina de las FARC durante muchos años. Es también ahí donde no existe la confianza suficiente de pensar que ustedes están decididos a abandonar esa, sino que pretenden, por el contrario, hacer política con el respaldo de las armas. ¿Reconocen, para empezar, que eso fue un error? Lo importante es sacar las armas del quehacer político. Si estamos en un posacuerdo, si hemos logrado firmar la paz, pues las armas no se van a requerir, no las va a utilizar el Estado contra los ciudadanos ni para hacer política, porque desde el Estado se han utilizado las armas para hacer política, sino que, ¿cómo puede uno llamar lo que sucedió con la Unión Patriótica? Aquí vino recientemente en las audiencias públicas Aida Bella, la lideresa de ese movimiento, y nos entregó una cifra escalofriante de muertos, más de 6.000, dijo ella. Entonces, esa es una situación que hay que tener en cuenta. Las armas, que no se utilizan las armas del Estado en la política interna. Antonio, y nosotros tampoco las vamos a utilizar en la política interna. Antonio señalaba, y lo dice el historiador Medófilo Merigo, que creo que ustedes no pueden estigmatizarlo ni como una ficha del establecimiento, ni como... Le dice, el cuento de la UP no está completo, sino se le mete el cuento también de la combinación de las formas de lucha. Eso fue un error, reconocen que eso fue un error y que no porque lo esté justificando, porque no es justificable ningún asesinato. Ahí había un germen de la propia destrucción de la UP al estar cabalgando con un pie en la vida armada y con un pie en la vida legal. Nosotros nos convertimos en plataforma de lanzamiento de un nuevo movimiento político, me refiero a las FARC, como resultado de lo convenido en la Uribe. Jaime Pardo Leal no portaba armas, no portaba fusiles cuando fue asesinado, tampoco Leonardo Posada. Ninguno de los restantes líderes de la Unión Patriótica portaba armas al momento de ser asesinado, estaba combinando formas de lucha, estaba haciendo política a pecho abierto, sin armas, tratando de generar confianza para que los hombres que estaban en la montaña se resolvieran a dar el paso, a adelantar la actividad política sin armas. Volviendo yo sí creo que eso hay que hacer una aclaración ahí, porque eso es una tesis absolutamente absurda. Es acusar a los integrantes de la Unión Patriótica de que ellos son los responsables de que lo hayan asesinado. No, eso no puede ser así. No es eso lo que estoy diciendo, ni mucho menos. Naturalmente fue el Estado, en buena medida, y los socios del Estado, los paramilitares, quienes exterminaron a la Unión Patriótica. Ahí pues la responsabilidad no está en ningún lado en la Unión Patriótica, claro que no, todo lo contrario. Pero, pues, porque faltó lo mismo, vuelvo a decir, faltó la confianza porque, entre tanto, las FARC seguían en el monte armadas. Pero eso también es una lectura que no corresponde a la realidad histórica. Mire, si ustedes leen, y creo que lo han leído, la ponencia de la doctora Wills, que tampoco nadie la puede calificar, María Emma Wills, de amiga de las FARC,
ni subversiva, ella explica muy bien qué ocurrió en ese tiempo, esa alianza que se presentó entre las fuerzas, los servicios de seguridad del Estado y la mafia de Gacha, la mafia de Pablo Escobar, la mafia de verdad. Y yo digo, si esa tesis fuera correcta, entonces ¿cómo explicamos la muerte de Carlos Pizarro, que entregó las armas? Ahí no pueden decir de que había combinación de las formas de lucha. Lo mataron 48 días después de haber firmado el acuerdo. Y sin embargo, el M-19 siguió en La Paz. Eso no tiene ninguna justificación, justificación, y por eso nosotros decimos que rotundamente sí tenemos que rechazar esa tesis de que la Unión Patriótica tiene algo de responsabilidad en que la hayan asesinado, dizque porque combinaba las formas de lucha. Eso no es cierto. La Unión Patriótica no tiene ninguna responsabilidad, las FARC tienen responsabilidad. Tampoco tenemos responsabilidad. Nosotros a quien matamos, nos mataron 5.000 de nuestros admirados compañeros con los cuales nos iniciamos en la lucha política, y nosotros no respondimos, ni violando la tregua, no rompimos la tregua, nos aguantamos 5 años así, incluso soportando que los compañeros que estaban siendo asesinados nos dijeran: ¿y ustedes qué hacen? ¿Por qué no nos defienden? Volviendo al desarme, Carlos Antonio, sí. Como hay tanta desconfianza, tenemos que decirlo así, y venimos de un proceso de rally donde vimos entregar un poco de fierros y vimos al M-19 entregando los fierros. La gente quiere la foto y ustedes han dicho: nosotros no le vamos a darles la foto. ¿Cómo garantizar que cuando ustedes digan vamos a dejar las armas, la gente va a creer, va a aceptar, y en una eventual referendación la gente va a decir: bueno, sí? ¿Cómo garantizar que esas armas en remojo no son para, mientras tanto, ver qué pasa? Y eso les quita a ustedes también o los vuelve vulnerables. Pregunto. No, nosotros tenemos claro que en la discusión del tema que se está haciendo en la subcomisión técnica, que es exactamente el del cese al fuego bilateral y definitivo y la dejación de las armas, que va a incluir seguramente un componente de veeduría, de monitoreo internacional, se den las garantías ciertas de nuestra decisión irrenunciable de avanzar. ¿Ustedes están mirando el modelo irlandés, que finalmente entregaron las armas después de 5 años de haber dejado de usarlas? Más o menos ese es el modelo que ustedes están perfilando. Hemos coincidido con los oficiales que vienen aquí a La Habana a las reuniones en que tenemos que hacer la construcción de un modelo colombiano para solucionar el conflicto colombiano. Entonces, cuando abordemos el tema, seguramente que vamos a encontrar las fórmulas que den la garantía cierta, pues, de la decisión nuestra de avanzar en ese. Finalmente, para terminar este primer programa, ¿ustedes están conscientes de que la gente está pidiendo resultados, de que la opinión piensa que esto se está demorando demasiado, y que en esa medida habría disposición de parte de ustedes para acelerar, para ir, si ya hay más confianza en la mesa, si con los militares se está viendo bien, acelerar el proceso? Porque hay mucha gente que está pidiendo: fíjenle plazos, pongamos un ultimátum. Otros están diciendo: levántense de la mesa. ¿Ustedes están conscientes de que hay necesidad de poner un poco más de voluntad para meter más acelerador? Nosotros estamos con el acelerador a fondo. ¿No parece? María Elvira, sí. Ya le dije que hemos colocado sobre la mesa todas las propuestas, que estamos trabajando simultáneamente con estos otros temas que son propios del fin del conflicto. Y que son, exacto, y que son temas de todas maneras que encierran una complejidad. Hemos dicho al cierre del ciclo 36 de conversaciones que ojalá en el próximo ciclo, que es el 37, podamos ya tener listo el acuerdo en torno a Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y No Repetición, o Comisión de la Verdad, como prefiere llamar el gobierno. Sí. Pero puedo decirle a usted que hemos avanzado en muchos puntos, en muchas temáticas. Pero de esta comisión, una nueva comisión, una comisión de la verdad. Estamos hablando de la Comisión de Esclarecimiento y No Repetición. Sí. Llame la Comisión de la Verdad si quiere. Sí, no, es para que la gente entienda, porque como venimos de la Comisión del Esclarecimiento y No Repetición. Vamos a hacer todo lo posible, vamos a colocar todo nuestro empeño
somos conscientes que se ha avanzado un gran tramo en la construcción, en la redacción del acuerdo. Y nuestra aspiración sería, como ya lo dijimos, que en el próximo ciclo tengamos esa buena noticia para el país. Pues terminemos este primer programa con eso que usted acaba de decir. Todos esperamos una buena noticia y los esperamos el próximo martes para la segunda parte de esta discusión. Buenas noches y muchas gracias.